Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que estén viendo esto. Me presento, mi nombre es Eugenio Martínez Canto, soy uno de los muchos integrantes de la cátedra de Matemática 1 para las carreras de Contador Público Nacional, licenciado en Administración, licenciado en Economía y profesor universitario en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En virtud de este contexto que estamos todos atravesando, con la pandemia y las consecuencias de la misma, que son la no presencialidad de las clases, estamos desde la cátedra tomando todas las medidas que podemos y aprovechando las herramientas disponibles para dar inicio a la cursada de este primer cuatrimestre del 2020 de la mejor manera posible y no provocar así un atraso significativo en los contenidos. Toda la información relativa a la modalidad de cursada, régimen de aprobación, formas de evaluación y etcétera, va a estar todo publicado, está todo publicado en el curso de nuestra materia en el aula, en el campus virtual de la facultad. Siempre tomen ese canal o esa plataforma como contacto, tanto con los docentes por cuestiones académicas como cuestiones incluso más generales. Vamos a arrancar entonces introduciendo la primera unidad, que son sucesiones numéricas. Vamos a definir el concepto, presentar ejemplos, dar algunas características, siempre tratando de que todo quede lo más claro posible, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a decir de una manera bastante informal que una sucesión es una secuencia infinita y ordenada de números reales, ¿sí? Es lo que uno entiende desde la palabra sucesión, algo que se sucede, perdón, en forma secuencial. Como es un ejemplo muy sencillito, puedo presentar el siguiente: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Esa secuencia numérica está formando una sucesión numérica. Bueno, cada uno de los números que compone esta sucesión lleva un nombre en función de la posición que ocupa en la secuencia. Por ejemplo, este es el primer término, acá tenemos el segundo término, este es el quinto término y así sucesivamente. Cuando hablamos de primer término, segundo término, quinto término, estamos asignando de una manera un poco implícita a cada una de esas posiciones un número natural. Cuando hablamos de algo que está primero, lo podemos vincular a un valor natural que sea n igual 1. Si hablamos de algo que está en segundo lugar, lo podemos vincular con un valor natural n igual 2. Lo que está en la quinta posición podríamos asociarlo a un valor n igual 5. Entonces, de esta manera podemos entender a una sucesión como una función que relaciona a cada número natural, n, con un número real, que es el que está justamente en la lista de términos de la sucesión. Es decir, en este caso tenemos el natural 1 que estaría vinculado con este número real, que es el 3. El natural 2 estaría vinculado con este otro número real, que es el 6. Y el natural 5 estaría vinculado en este caso con este otro número real, que es el 15. Y así podríamos entonces, analizando esto en todos los términos de la sucesión, encontrar una relación siempre entre un natural y un real. En este caso entonces, simbolizando lo que acabo de decir, tenemos que la sucesión vista como una función especializada en 1 me devolvería un valor que es 3. La sucesión especializada como función en 2 devolvería un valor que es 6. Y esta función, llamada sucesión especializada en el tercer valor natural, que es 3, devolvería un valor que es 9, y así sucesivamente. Nosotros en el contexto de las funciones estamos habituados a usar una notación, que es la que se está mostrando acá, donde ponemos el nombre de la función, que en las funciones reales que ustedes ya estuvieron estudiando durante todo el secundario y repasando en profundidad durante el trayecto formativo del ingreso, uno está acostumbrado a nombrarlas con las letras desde la f en adelante, la famosa función, digamos, f de x, ¿sí? O a veces uno habla de una función
G de X. Bueno, es una convención, ¿sí? Uno no está obligado a asignarle esos nombres, pero eh, eh, todos nos ponemos de acuerdo en usar las mismas letras habitualmente para no generar confusión. Pasa lo mismo con los polinomios, por ejemplo. Cuando una función es polinómica, habitualmente se la nombra o se la representa con letras mayúsculas y a partir de la P. Es lo habitual, insisto, no es obligación, pero el famoso polinomio P de X que uno siempre nombra, ¿no? En el caso de las sucesiones, que son un tipo especial de funciones, en general se las nombra con la letra A en adelante, la sucesión A, la sucesión B. Y la notación, cuando queremos hablar de la sucesión que está especializada en un determinado valor natural, no va a ser estrictamente esta a la que estamos más acostumbrados, usando los paréntesis, como la sucesión A especializada en 1 o en 2 o en 3, sino que se usa, en lugar de esta notación, esta que tenemos acá en el medio, a través de una notación de subíndices. Eso que tenemos ahí arriba se lee A sub 1 y significa el valor de la sucesión A cuando n vale 1, es decir, el primer término. Lo que está abajo es A sub 2, lo que está abajo es A sub 3, y así sucesivamente. En el contexto de sucesiones, esta es la notación habitual y no la del uso de los paréntesis. Bien, continuamos. Vamos entonces, ahora que tenemos una idea un poquito más clara de una sucesión, o por lo menos desde lo conceptual, hacer una definición más formal o más seria de qué es en definitiva una sucesión. Y vamos a decir que una sucesión es una función que va de los naturales en los reales, que asigna justamente a cada valor n perteneciente a los naturales un único valor que denominamos a sub n perteneciente a los reales. Es decir, el número 1 natural lo va a relacionar o vincular con un real a sub 1, el 2 con a sub 2, el 3 con a sub 3, y así sucesivamente como mostré en el ejemplo de la filmina anterior. Ahora, como en toda función, tiene que haber una fórmula que nos permita el cálculo de cada uno de los términos, la famosa, en el contexto de ecuaciones, de funciones en general, la famosa ecuación, ¿sí? Que nos permite para cada x, reemplazando en esa ecuación, calcular el valor de y que acompaña. Bueno, esto, repito, no dejan de ser funciones, así que tiene que cumplirse lo mismo. Y esa fórmula que permite el cálculo de cada término va a depender de una variable natural que vamos a llamar n, en lugar de x, que se usa más para variables reales, y se denomina o se llama término general a sub n de la sucesión, ¿sí? Es el nombre que lleva la fórmula que permite calcular cada uno de los términos. Bien, vamos a volver entonces para profundizar un poquito en este aspecto al ejemplo anterior. Acá tenemos el patrón numérico que puse al principio, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo sigue esto? Lo primero que ustedes tienen que hacer si quieren determinar cuál es el término general de una sucesión es entenderla. Y para entenderla, para mostrar que la entendieron, mostrarse a sí mismos que la entendieron, tienen que estar en condiciones de continuar la secuencia de números, ¿sí? Muchos se habrán dado cuenta que yo acá estoy yendo de 3 en 3, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Cuando hayan entendido esa forma de construir esta secuencia de números, es muy fácil continuarla, y ahí estoy continuando con algunos de los términos que seguirían o subsiguientes. Entendamos que una sucesión está formada por infinitos términos, ¿no? Siempre esos puntitos suspensivos me dicen, bueno, y continúa. Pero el hecho de haberla podido continuar me está garantizando a mí que ya entendí cuál es el patrón. Y ahora lo que tengo que hacer es tratar de representarlo a través de una fórmula. Entonces, una buena manera de ayudarse a lograr esto, sobre todo en ejercicios de la práctica que van a aparecer que tienen que ver con este aspecto, es visualizar en manera bien clara y escrita cuál es el valor de n correspondiente a cada uno de los términos de la sucesión. Entonces, bueno, n igual 1 para el primero, n igual 2, 3, 4, 5 y 6. Porque de esa manera, lo que tenemos bien clarita es cuál es
cuáles son las parejitas de valores que están vinculados en esta secuencia numérica. El 1 natural está vinculado con el 3, el 2 con el 6 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que buscar ahora alguna fórmula que me permita generalizar esto. Y mi pregunta podría ser la siguiente. ¿Qué tengo que hacerle al 1 para que se transforme en un 3? De tal forma que haciendo lo mismo sobre el 2 se transforme en un 6, y de tal forma que haciendo lo mismo con el 3 se transforme en un 9, y haciendo lo mismo con el 4 se transforme en un 12. Es decir, en general, ¿qué tengo que hacerle a la n para que me devuelva el valor correspondiente de a sub n? Bueno, algunos se habrán dado cuenta, porque es un ejemplo bastante sencillito, que lo que hay que hacer en este caso en particular que estoy presentando es multiplicar por 3. Si a cada uno de los valores naturales que yo presento ahí lo multiplico por 3, eso me devuelve inmediatamente el término correspondiente en la sucesión. Entonces, eso lo generalizamos de la siguiente manera. Ya no hablando de un término concreto, sino un término en posición n cualquiera, S a sub n se va a calcular haciendo 3 por n. Y esto es lo que conocemos como el término general, entonces, de nuestra sucesión ejemplo. Bien. Vamos a un ejemplito más para ir analizando otros aspectos. Ahí tenemos, ya ahora el problema no radica en construir el término general, sino que nos proponen el término general de una sucesión y a partir de acá podemos construir, si queremos, los primeros términos o analizar algunas cuestiones ligadas al comportamiento, que es a lo que apuntamos en particular. Bueno, a modo de ejemplo, armo ahí el primer término, el a sub 1, reemplazando la n por 1, que me da 1 medio. El a sub 2, reemplazando la n por 2, da 2 tercios, ese es el segundo término. Puedo saltearme varios para pasar al a sub 100, lo cual daría 100 sobre 101, y ese sería el centésimo término, y así podría continuar indefinidamente, ¿no? De esa manera se visualiza esta secuencia numérica ordenada que caracteriza a una sucesión. Y encontramos otra forma de representar en forma escrita una sucesión. Es decir, puede estar presentada como o a través de su término general, una fórmula, o a veces se puede colocar así entre llaves, lo que vendría a representar algunos de los términos, porque es imposible encerrarlos todos, pero por lo menos para que se vea cuál es el patrón de formación. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar trabajando con este mismo segundo ejemplo a partir de este término general y vamos a armar un cuadro donde aparezca, además del valor fraccionario, como mostré recién, de cada uno de los primeros términos de esta sucesión, su versión decimal, porque eso nos va a mostrar algunas cuestiones ligadas a cómo funciona esta sucesión y tenemos que a esas cosas o a esos aspectos darle un nombre técnico. Ahí tenemos el cuadro, donde en la columna de la izquierda se visualiza el valor de n, el número de término. En la columna central, el valor de a sub n, es decir, el valor de cada uno de esos términos en forma exacta y fraccionaria, que es como naturalmente se devuelve según este término general. Y en la tercera columna hago una aproximación decimal, la aproximación si fuera necesario, de estas fracciones, porque eso nos permite visualizar esos números en la recta real de una manera mucho más cómoda y de esa forma hay ciertos aspectos que van a saltar a la vista. Bueno, observaciones sobre el comportamiento entonces de A sub n. Una de las cosas que observamos es que cada término es menor que el siguiente. Si se fijan, el primer término es más chico que el segundo, pero al mismo tiempo el segundo es más chico que el tercero es más chico que el cuarto, y el cuarto es más chico que el quinto, y así sucesivamente. Es decir, a medida que n va avanzando, ¿sí?, la sucesión, o los términos de la sucesión, son cada vez más grandes. Bueno, eso se va a llamar, igual en la próxima filmina lo voy a definir de manera más general,
monotonía, y vamos a decir en estos casos que esta sucesión es monótona creciente, ¿sí? Porque está creciendo de manera sistemática a medida que n avanza. Definimos así entonces nuestra primera característica sobre las sucesiones. Vamos a decir que una sucesión es monótona creciente, como nos pasó recién, si cada término es menor o igual al siguiente. Y esto lo vamos a representar de manera simbólica de la siguiente forma. Vamos a decir que cada término a sub n, hablamos de un término cualquiera, no uno en particular, es menor o igual que el término siguiente. Y el término siguiente a la posición n sería el término en posición n más 1, porque n más 1 es el natural que le sigue a n. Entonces, cuando hablamos del término siguiente a una sub n cualquiera, lo representamos como a sub n más 1. Entonces, esto lo que nos dice es que en cualquier término tiene que ser menor o igual que el que le sigue. No importa si me paro en los primeros o en los que están en la posición 1.000.000 o 1.000.000.000. Siempre se tiene que dar esta relación entre cada término y el que sigue. Y el siempre viene simbolizado por esta última parte. Esto se lee para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, esta relación entre un término y el que le sigue tiene que darse siempre, no en algunos o en algunos. Tiene que ocurrir siempre, a lo largo de toda la sucesión. Si no, no es monótona creciente. De manera análoga, vamos a decir que una sucesión es monótona decreciente cuando cada término es mayor o igual al siguiente. Simbólicamente, bueno, ahí tenemos una situación similar, solamente que cambia la desigualdad que vincula cada término con el que sigue. Y para analizar o estudiar la monotonía de una sucesión de forma intuitiva, vamos a sencillamente analizar los primeros términos, ¿sí? Especializando en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, a ver, como se mostró recién en el cuadrito del ejemplo anterior, qué es lo que ocurre en ese caso que estamos queriendo estudiar. A modo de ejemplo, vamos a analizar la monotonía de esta sucesión, cuyo término general es a sub n igual menos n. Bueno, a sub 1 va a ser menos 1, a sub 2 va a ser menos 2, tercer término va a ser menos 3. ¿Sí? Claramente, a medida que n avanza, se produce o se genera en esta secuencia de números que cada término es más grande que el anterior. Ojo que estamos del lado de los negativos. El menos 2 es más chico que el menos 1, o al revés, el menos 1 es más grande que el menos 2 y el menos 2 es más grande que el menos 3. Entonces, esto está verificando la definición de sucesión monótona decreciente. Antes de pasar al otro ejemplo, hago una aclaración. Hacer una prueba con los primeros términos, la realidad es que no nos garantiza que esto vaya a ocurrir también en el término número 1.000.000 o 10.000 millones. Bueno, nosotros no nos vamos a meter en la demostración formal de la monotonía, simplemente lo vamos a intuir. O sea, lo que hacemos es una especie de conjetura, ¿sí? Suponemos, o aparentemente, esta sucesión es monótona decreciente, restaría demostrarlo de manera formal, pero a los fines de lo que nosotros necesitamos para nuestra materia, eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vamos a otro ejemplo. Vamos a estudiar la monotonía de esta otra sucesión, menos 2 elevado a la n. Bueno, especializo en 1, me va a dar menos 2, por supuesto. Especializo en 2 y claramente me va a dar 4 positivo, porque menos 2 al cuadrado es 4. Pero cuando voy al tercer término me da menos 8. Entonces acá no se está dando ni una situación de crecimiento constante ni una situación de decrecimiento tampoco, porque fíjense que el primer término fue más chico que el segundo, porque menos 2 es más chico que 4, pero el segundo término es más grande que el tercero, porque 4 es más grande que menos 8. Entonces acá, como no hay un crecimiento o un decrecimiento ininterrumpido, en este caso, con estos tres términos nos alcanza para afirmar que esta sucesión no es monótona, ¿sí? Porque sube y baja y no, bueno, no cumple las condiciones necesarias para la monotonía.
Bien, cerramos entonces la parte de monotonía en una sucesión y vamos a analizar ahora otro comportamiento visible en este cuadro, volviendo, insisto, al mismo ejemplo con el que estábamos trabajando. Y lo que podemos observar acá es que todos los términos son mayores o iguales que 0,5 y son también menores que 1, porque si ustedes se fijan, a medida que n avanza, y por más que avance mucho, porque fíjense que yo en las últimas filas ya no estoy colocando valores consecutivos de n, sino que estoy salteando a 10, a 100, a 1000, y la sucesión, si bien siempre va creciendo, los valores que toma siempre son del orden del 0,999. O sea, aparentemente, insisto, no deja de ser una conjetura, pero nunca estaría alcanzando el valor 1. Siempre va a estar cada vez más cerca, pero nunca va a estar alcanzándolo. Y claramente está partiendo de un valor que sería el menor que toma, que es 0,5. Entonces, sería válido conjeturar por lo menos que esta sucesión tiene todos sus términos mayores o iguales que 0,5 y menores que 1. Bueno, eso también va a tener un nombre técnico y vamos a decir que esta sucesión es acotada, ¿sí? Algo que está acotado significa que está encajado entre dos valores reales. O sea que no toma valores que son cada vez más grandes de manera descontrolada o cada vez más chicos de manera descontrolada, sino que siempre se están moviendo los valores que toma la sucesión dentro de un intervalo que empieza y termina en algún numerito. Y así definimos entonces sucesión acotada. Vamos a decir que una sucesión es acotada cuando está acotada inferiormente, es decir, cuando tiene un piso, tiene un valor mínimo que toma, y superiormente cuando tiene un techo, es decir, tiene un valor que nunca es superado. Entonces a eso me refiero con que está encajada en algún intervalo real. Y simbólicamente, esto equivale a decir que existe algún valor k perteneciente a los reales positivos para el cual a sub n es menor o igual que sk en valor absoluto para todos los n's naturales. Y vamos a pasar un segundito ahora al GeoGebra para empezar a visualizar un poquitito estas ideas de una manera más gráfica, tanto la de monotonía como la de sucesión acotada. Bueno, lo que les presento acá es una representación visual de esta sucesión. El término general está escrito acá, es n sobre n más 1, que es justamente la sucesión con la cual estamos trabajando. Acá lo que ven es la recta real, ¿sí? Donde están todos los números reales. A este numerito L no le den bola todavía porque no tiene que ver con lo que sigue. Y como puntito rojo acá está representado el valor de A sub n, o sea, el valor de la sucesión para el valor de n que yo indico en este deslizador que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo voy a ir deslizando justamente este deslizador para ir viendo cómo se va moviendo el A sub n sobre la recta real. Y eso nos va a permitir visualizar, por un lado, y vamos a empezar con la parte que tenga que ver con la monotonía. Fíjense que en esta sucesión, si yo hago que la n vaya avanzando, ahí tenemos a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8. Si se fijan, el movimiento de este punto sobre la recta siempre es en la misma dirección. Siempre está yendo de izquierda a derecha. Bueno, esa es la visualización de la monotonía. Eso significa que esta sucesión está siempre creciendo. Confirmamos lo que la tablita nos mostraba. Siempre ocurre que cada término es menor o igual que el que le sigue. Y eso se visualiza con este movimiento del punto siempre hacia la derecha. De esta manera entonces queda visualizada la monotonía. Por otro lado, si volvemos al primer término sub 1, voy a limpiar el rastro, así hago el estudio de otro aspecto. Fíjense que
por más que yo avance en esta sucesión, y avance, 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 y por más que avance mucho, y ahí lo estoy dejando ir hacia eh, términos bastante altos, en posiciones del orden de los 300, 400. Bueno, les aviso que ahí dice que el término vale 1 por una cuestión de redondeo, en realidad nunca llega a valer 1. Todos los puntos, por más que yo avance mucho en la posición, en esta sucesión, todos los puntos están bien claritos, encajados dentro de un intervalo finito en la recta, ¿sí? Se ve que tenemos todos ubicados entre este valor, en definitiva, y este valor. Ujú. Bueno, esa es la visualización o la forma que toma el hecho de que una sucesión sea acotada. Todos los términos se ubican dentro de un fragmento, de una parte, digamos, una porción finita de la recta real. Volvemos entonces al Power. Si analizamos un poquito entonces la definición que acabo de dar de sucesión acotada, donde dice que el valor absoluto de A sub n tiene que ser menor o igual que cierto número k perteneciente a los reales positivos. Si hacemos la traducción a lo que significa este valor absoluto, esto es equivalente a decir que A sub n tiene que ser menor o igual que k y simultáneamente mayor o igual que menos k. O sea que todos los términos de la sucesión tienen que poder ubicarse entre un número y su opuesto. Si se puede ubicar, o se pueden ubicar a todos los términos entre dos números opuestos, para cierto número suficientemente grande, entonces la sucesión es acotada. Vamos al primer ejemplo, y justamente presento una sucesión sencillita, que es la sucesión A sub n igual 1 sobre n. Acá está el término general. Acá lo que estoy mostrando abajo es la versión fraccionaria de los primeros y algunos términos de esta sucesión. Y al lado hago la versión decimal para visualizar más fácil el comportamiento. Observaciones a tener en cuenta. Bueno, por un lado, todos los términos son menores o iguales que 1. Porque arranca en 1 y comienza a disminuir. Observamos también que todos los términos son positivos. Si ustedes se fijan la estructura que tiene el término general, 1 sobre n, siendo n un natural, siempre va a devolver algo positivo. Entonces, si todos los números son menores o iguales que 1, pero al mismo tiempo son mayores o iguales que 0, sería válido decir que todos los términos se ubican entre menos 1 y 1. Sí, ya sé que alguno está pensando, no, en realidad están entre 0 y 1, es verdad. Pero si están entre 0 y 1, también es cierto que están entre menos 1 y 1. ¿Y por qué le doy esta forma de entre un número y su opuesto? Justamente para que responda a la definición de sucesión acotada. Es decir, el módulo de A sub n es menor o igual que 1 para todos los n naturales. Y entonces, de esa forma, concluimos que esta sucesión es acotada, existió ese k, que en este caso es el 1, lo que sí, otra vez, lo intuimos a través de esta visualización, pero no lo vamos a demostrar de una manera formal. Vamos a otro ejemplo. Y observemos esta sucesión de término general A sub n igual n al cuadrado. Acá tenemos los primeros términos, y lo que se puede observar con bastante claridad es que el crecimiento de esta asociación es bastante agresivo, porque cada natural se lo eleva al cuadrado, lo cual hace que crezca muy rápido. Y esto nos demuestra rápidamente que no hay ningún techo, ¿sí? Es imposible ponerle un valor máximo a esta sucesión o un valor que nunca llegue a superar, porque todo número al cuadrado puede superar a cualquier intento de techo que uno quiera poner acá. Todo valor propuesto, digamos, será superado para algún valor de n suficientemente alto o grande. Entonces, de esta manera, inferimos intuitivamente que esta sucesión no es acotada,
de vuelta no lo demostramos. Bien, y nos enfocamos en el aspecto quizás más relevante o más importante de estos tres que vamos a presentar hoy sobre el comportamiento de una sucesión. Y que tiene que ver con lo siguiente. A medida que n avanza, a sub n se va aproximando cada vez más a 1. Fíjense que a medida que n toma valores cada vez más grandes, que es lo que está ocurriendo en esta columna, el valor correspondiente de la sucesión, el valor correspondiente de a sub n, toma valores cada vez más próximos a 1. ¿Sí? Uno puede suponer que esta situación se va a extender a lo largo de los infinitos términos y que nunca va a ser alcanzado el 1. Bueno, el nombre técnico que lleva este comportamiento es de convergencia. Decimos que esta sucesión es convergente. Una sucesión convergente, entonces, lo vamos a decir de manera informal, no es la definición estricta, la cual la vamos a evitar por el momento. Diremos entonces que una sucesión a sub n es convergente a un valor L perteneciente a los reales, que sería en este ejemplo el 1, si verifica que la distancia entre a sub n y L se aproxima a 0 a medida que n tiende a infinito. Y una vez más me voy a volcar al GeoGebra para tratar de visualizar esto un poquito mejor. Volvemos a visualizar nuestro ejemplo. Ahora yo creo que se ve a qué me refería con este punto azul. Es el L, es el valor al cual se está queriendo acercar la sucesión. Y la distancia entre a sub n y su supuesto límite o valor al cual se acerca, la voy a representar con este segmento en verde, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa con la longitud de este segmento, que representa la distancia entre estas dos cosas, a medida que n va avanzando. Entonces, cuando voy hacia sub 2, la longitud de este segmento se redujo, y si sigo avanzando, la longitud de este segmento es cada vez más chiquitita, es decir, la distancia que separa a sub n y L es cada vez más chica. Y algo que es cada vez más chiquitito es algo que decimos que tiende a 0. Fíjense cómo cuanto yo más avanzo, más cercano a 0 es la longitud de este segmento. Si bien pareciera que en algún momento el punto rojo va a alcanzar el punto azul, bueno, les garantizo que eso no va a ocurrir nunca, por más que uno proponga valores de n del orden de los millones y cientos de millones. Esta es la interpretación visual de una sucesión convergente. La distancia entre a sub n y cierto número real tiende a 0 o es cada vez más chiquitita a medida que n es cada vez más grande o tiende a infinito. Volvemos al Power. Algunas cuestiones ligadas a la forma en la que uno se expresa. Cuando una sucesión a sub n es convergente a L, decimos que tiene límite, y lo expresamos de la siguiente manera, y esta notación es la que va a ser más preponderante en esta guía de trabajos prácticos. Decimos que, y bueno, la forma en la que se verbaliza esta expresión es límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es L. ¿Sí? Eso es como se lee en voz alta lo que acabo de encerrar ahí. También se puede, bueno, decir de otras formas, el límite de a sub n es L, que es un poco lo que acabo de decir, o bien a sub n converge a L, o bien a sub n tiende a L. ¿Sí? Converge a y tiende a, cuando es un número real lo que sigue, se consideran expresiones equivalentes. Bien. Así que en nuestro ejemplo, si quisiéramos representar de una manera un poquito más formal esta situación en la que a sub n está tomando valores cada vez más próximos a 1 a medida que n toma valores cada vez más grandes o más cercanos a infinito, es la siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de, bueno, lo que coloqué acá es justamente el término general de este ejemplo, a sub n, es 1. ¿Bien? Muy bien.
Ahora, no tienen por qué ser todas las sucesiones convergentes, y es muy fácil proponer ejemplos que no lo sean, y vamos a ver entonces qué nombres llevan esas otras situaciones. Presento el siguiente ejemplo, sucesión de término general a sub n igual n al cuadrado más 1, y muestro cómo son sus primeros términos en un cuadrito simplificado. En este caso, como a sub n ya devuelve valores enteros, no hizo falta hacer ningún tipo de aproximación. Pero claramente a sub n no se aproxima a ningún valor fijo a medida que n avanza. Fíjense que a medida que n avanza o tiende a infinito, a sub n está tomando valores cada vez más separados entre sí, cada vez más grandes. No hay un comportamiento de acercamiento. Bueno, justamente lo que acabo de decir, ¿no? Observamos que a sub n toma valores cada vez más grandes y más separados entre sí. Con este comportamiento decimos que a sub n es divergente, ¿sí? Las sucesiones que tienen este comportamiento se dice que son divergentes. Lo escribimos de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n es infinito. Si observamos una garantía en el signo del infinito hacia el cual la sucesión se está yendo, podemos poner más infinito o menos infinito, y si no, con un infinito a secas, entendemos que toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, digamos. Una aclaración, en estos casos el límite no existe, es decir, para que un límite exista, tiene que ser un número real. El infinito, ese símbolo no representa un número real, pero bueno, la notación habla igual de un límite que uno lo iguala a infinito, es un poco un abuso de notaciones. A veces en matemática se escriben cosas que técnicamente no son del todo correctas, pero se lo hace con el fin de facilitar la comprensión del tema. ¿Existe alguna otra posibilidad entre convergente y divergente? Bueno, vamos a presentar una tercera situación, vamos a analizar la sucesión a sub n igual menos 1 a la n y sus primeros términos. Acá tenemos el comportamiento, que es muy especial en este caso, porque las potencias de menos 1 sabemos que o dan 1 o dan menos 1 según la paridad del exponente. Entonces, el primer término es menos 1, el segundo es 1, el tercero vuelve a ser menos 1, el cuarto es 1, y así sucesivamente. En este caso, claramente a sub n no se aproxima a ningún valor fijo a medida que n avanza, pero tampoco toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, porque en definitiva siempre da 1 o menos 1, no hay una separación cada vez mayor entre los términos. Se observa justamente eso, a sub n alterna entre dos valores fijos, 1 y menos 1. Bueno, con este comportamiento decimos que a sub n es una sucesión oscilante, porque oscila entre dos o podrían ser más valores fijos. Aclaro que no es un tipo de sucesiones muy relevante, incluso algunos libros las colocan dentro de la caja de las divergentes, ¿sí? No vamos a presentar muchos ejemplos de este tipo de sucesiones. Así que a modo de resumen y para cerrar, una sucesión puede ser convergente cuando tiene límite finito, que es un número, divergente cuando tiene límite infinito, o sea, cuando se acerca al infinito a medida que n avanza, u oscilante cuando alterna su valor entre dos o más valores fijos. Y esta es la forma en la que se clasifica una sucesión en términos de su comportamiento. Con esta teoría que acabamos de presentar se puede resolver de la guía de trabajos prácticos número 1, ejercicios 1, 2, 3 y 4. Cualquier duda que tengan sobre la teoría o sobre la práctica, dirigirlas a los foros que va a haber presentes en el campus virtual, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro y nos veremos en el próximo encuentro.